Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, mujeres de Entre Espejos. Agradecida con la oportunidad que me dan de compartir parte de mi testimonio. Mi nombre es Lady, soy de República Dominicana y quiero compartirte uno de los procesos más difíciles, diría, y doloroso que me tocó vivir, pero también de esos procesos hermosos que Dios usa para sacar lo mejor de nosotros. Tenemos un Padre que es experto en eso, de que cuando vemos todas las posibilidades agotadas en nuestra humanidad, es cuando entonces Él nos muestra su gloria, su poder y obra en milagros sorprendentes. Mi proceso tiene un poco que ver con el tema del manejo de las emociones, la lucha con temores, con ansiedad, y es parte de lo que te quiero compartir en este momento. Desde niña fui cristiana, o sea, nací en un hogar cristiano, de padre evangelista, madre salmista, y estuve siempre rodeada de la iglesia, llena de palabra de fe, palabra de Dios. A mi corta edad tuve mi encuentro con Jesús y a los 11 años fue lo que marcó mi vida, ese antes y después, cuando pude experimentar a un Dios sanador, milagroso, cuando obró en mí, sanándome de una hepatitis tremenda que me dio, y pude ver cómo Dios cambió todo diagnóstico y cómo todo lo que la ciencia había dicho en ese momento salió muy diferente porque Dios se quiso glorificar. Eso para una niña de 11 años, de verdad que es sorprendente, pero te aumenta la fe, te da una identidad de hija, y eso fue lo que pasó conmigo. Y tú dirás, bueno, pues naciste en un hogar cristiano, estás llena de la palabra de Dios y experimentaste eso tan lindo de Jesús a temprana edad. Así pasaron los años, empecé a servir en la iglesia, y para no extenderme mucho, líder de jóvenes, maestra de danza, me casé, empecé a servir a los jóvenes junto a mi esposo, y cuando todo parece ser color de rosa es cuando empieza a golpear en mí muchas situaciones de las cuales yo dije, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Y es que a veces creemos que los años en el Evangelio y el mucho conocimiento de la Biblia nos libra de ciertas circunstancias, y sabemos que no es así. Ahora bien, todos seremos procesados. En el camino del Señor siempre vamos a tener aflicciones, pero Él nos ha prometido que estará con nosotros. ¿Cuál fue la diferencia del proceso que tuve que vivir? De alguna manera fue prestar mis oídos a las mentiras de Satanás. Como te decía, todos vamos a ser procesados, pero una cosa es caminar con Dios en ese proceso, y otra cosa es que el mismo proceso, porque no lo estás entendiendo, te pongas más a creer esas mentiras. En mi vida empezaron a crecer fortalezas. Llamo fortalezas a esas mentiras que creemos como verdad, que la escuchamos tanto, esos susurros del enemigo, a nuestras emociones, a nuestra estima, a nuestra identidad. Y aquí quiero hacer un poquito de pausa y trasladarme a la Biblia. Recordemos cuando estaban en el jardín del Edén. Eva tuvo esa conversación con el enemigo. La serpiente vino a atacar la identidad, vino a querer echar por debajo, como diríamos acá, la palabra y la orden de Dios. Y Eva pues accedió. ¿Qué pasa? Que en la misma historia vemos que cuando ya ellos tienen el conocimiento del bien y del mal por causa de haber comido de ese fruto prohibido por el Señor, dice la palabra que ellos escucharon los pasos del Señor, se vieron desnudos, se escondieron y tuvieron miedo. Ahora, esa misma escena yo la identifico un poco en mi vida, y no necesariamente porque haya caído a una desobediencia, pero sí empecé a prestar mis oídos a esas mentiras. ¿En qué consiste mi proceso? La muerte de mi abuela, mudanzas inesperadas, traiciones, muchos cambios, cierre de algunos negocios, de emprendimiento, situaciones económicas, muchas crisis vinieron en ese momento, y esto fue lo que me hizo entonces a mí a empezar a compararme, a empezar a decir, pero si yo te sirvo, Señor, si yo me he guardado para ti, si mi esposo y yo estamos sirviendo en el ministerio, ¿qué es lo que está pasando? Y en ese momento hice como que un desvío del proceso y las áreas que Dios estaba tratando con nosotros, y empecé entonces, como te decía, a compararme,
a cuestionarme. Y creo que lo que más estrago hizo en mí fue la culpa. El decir tantos años en la iglesia, conoces tanto de la palabra, has servido desde niña al Señor, algo está pasando en mí. Empezaron todos esos bombardeos a debilitar la fe. Y cuando nuestra fe se debilita, tenemos las puertas abiertas ya para que entre la duda, para que entren los temores, entren los miedos y las ansiedades. Y llegó un momento en mi vida que todo esto fue lo que creció y la palabra de Dios iba cada día debilitándose. Claro, nunca renegué contra el Señor, pero la culpa me estaba consumiendo hasta que en un momento, gracias al Señor, que Dios usó a mi esposo y en uno de esos momentos de desesperación, de creer que me estaba volviendo loca y esos miedos y esas angustias, y yo decirle tantos consejos que doy, tantas jóvenes que yo les sirvo, ¿por qué ahora no puedo aplicarme esto a mí? Y recuerdo que él me habló un texto que te lo voy a compartir a ti, que me ayudó mucho, que está en 2 Corintios 12:9. Yo admiro bastante la vida del apóstol Pablo y la palabra dice: y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Recuerdo que esa noche mi esposo me habló de eso y me dijo, es en esa debilidad, es en esos temores, es en esa angustia, es en ese momento de sentirte acorralada, en donde Dios se va a hacer fuerte en ti. El hecho de que hayas sido pastora de jóvenes, de que ministres, que dance, que enseñes a otro, no quiere decir que vas a tener aflicciones. Ahora, el problema es que en medio del proceso le estás haciendo caso a las voces del enemigo. Estás teniendo ansiedad, estás teniendo temores, estás teniendo angustia. Ok, eso no te define. Y eso fue lo que marcó mi proceso, que si tú estás ahora mismo pasando una situación, te quiero decir, no permitas que las mentiras del enemigo te desvíen. Y eso hice, tratar de no seguir desviándome y decir, ok, Jehová, estoy entonces en un proceso y yo estoy consciente que en medio de tus procesos, tu paz y esa promesa de que tú me das descanso está y no falla. Ahora ayúdame a entender dónde está el fallo. ¿Por qué no estoy viendo tu paz en medio de la tormenta? ¿Por qué no puedo descansar? Y volvamos un poquito atrás. Les hablaba de la falta de yo gestionar mis emociones y de todos esos procesos, no haber hecho quizás correctamente el duelo de mi abuela, no saber decir adiós a etapas y cosas de mi vida que ya debían pues un cambio, el adaptarme, todos esos procesos de mudanzas y demás. Entonces aquí hubo una gran verdad que me ayudó a continuar. 2 Corintios 10:5. Destruyendo todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto fue una verdad impresionante que se reveló a mi vida. Yo siempre digo, podemos leer un texto muchas veces y hasta predicamos de él y se lo dedicamos a otros, pero llega un momento clave en donde se hace una verdad, donde se revela y esto te cambia. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Y eso pasó con ese texto y empecé a medir, ok, tengo pensamientos de temores, tengo pensamientos de duda, la ansiedad y los temores se pusieron en mi vida con miedo a que si mi esposo salía me iban a decir que le pasó algo, no quería estar sola mucho rato porque pensaba que iba a morirme y todas esas cosas. Entonces tuve que hacer un listado para pesar, para poder comparar y recordar todas las promesas que Dios había dado en mi vida. Y con ese verso pude decir, ok, lo que Dios ha hablado de mí es vida, es que todavía me queda largo camino, de que tengo que seguir trabajando en su obra, que soy una adoradora, yo creo en sus promesas y hasta que el propósito de Dios no se haya cumplido en mi vida, yo no partiré. Partiré en el momento que Él quiera, que Él disponga, no cuando las tinieblas quieran. Y así fue como empecé a debilitar esos temores. Yo te voy a decir algo. En el momento del miedo, todos estos consejos parecen nada, porque aún mi esposo con mucha paciencia me explicaba, yo veía prédica, adoraba y seguía como una montaña rusa
Te tengo que decir que la paz que Dios da es absoluta y su palabra lo dice. Yo no la doy como el mundo la da. Yo te doy una paz verdadera y tuve que seguir creyendo. Incluso la misma ciencia, los psicólogos hablan de que por cada pensamiento negativo tenemos que sustituirlo de unos 5 a 15. Entonces yo me apropié de esa palabra y decir, ok, voy a derribar todo argumento contrario y todo lo que el enemigo me está inyectando y todo lo que mis emociones me están haciendo creer. Esto no es lo que me define, yo soy hija de Dios y así fue como empecé a derribar. Los temores son fuertes, te lo puedo decir, yo te entiendo si los estás pasando. Y a veces, a menos que una persona lo viva, quizás ni te puedan entender y crean que tú exageras. Y entonces el enemigo usa eso para decirte aún con más fuerza, es que tú eres la que estás mal, tú estás loca. Y es que como si eres hija de Dios, estás ansiosa. ¿Y por qué tienes preocupación? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué ese malestar? Y ahí es donde tienes que continuar. La palabra dice que nos sometamos al Señor, que resistamos al enemigo y Él huirá. Y en eso consistió mi proceso, en resistir. Resistir. Te quiero dar hoy no solo mi testimonio de que Dios lo hizo, sino también las herramientas que te ayuden a ti. Todos los días en la mañana, tu tiempo devocional, adorar, creer esas verdades. Si tienes que pegar por todos los lados, yo usé de fondo de pantalla en mi celular y en todos los lugares que yo podía la palabra de 2 Timoteo 1:7, donde nos habla de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo desde que encendía mi celular, ahí estaba el texto. Si estaba enviando un WhatsApp, ahí estaba el texto. Y eso me ayudó muchísimo, porque lo que tú ves, lo que tú lees, en lo que tú inviertes tu tiempo, el cerebro se va haciendo cargo de eso. Y eso me ayudó mucho. Si tú tienes que pegar la palabra de Dios en el espejo, en el baño, en todos los lugares que sea necesario, hazlo. Pero también busca ayuda. Yo hablé con mi esposo y Dios también usó personas que aún sin saber lo que yo estaba pasando, me recordaban mi identidad, me recordaban para qué yo nací, me recordaban que todavía había muchas promesas de Dios en mi vida y esto poco a poco fue menguando. Llega un momento en donde tú dices, wow, pasé 24 horas y tengo paz. No he tenido hoy un miedo. O pude ir a la plaza, pude cocinar, me quedé sola en la casa y no sentí temor. Y ahí es donde entonces tú dices, Dios está haciendo la obra. Los temores muchas veces siguen tocando la puerta, pero ya no me tumban igual, porque las aflicciones siempre van a venir. Y el enemigo siempre va a querer insistir con tu pasado, con aquello que ya tú has luchado. Pero recuerda que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Si Dios lo hizo conmigo, si Dios en medio de los procesos, en medio de la escasez, en medio de las enfermedades, Él se glorificó, Él lo hará también. Y recuerda que es súper fundamental el creer las verdades, que los procesos tienden a hacer dos cosas, o acercarnos más a Dios o endurecer nuestro corazón. No deje que tu proceso endurezca tu corazón, no dejes que en medio de tu proceso el enemigo te diga, Dios no está contigo, Dios no te escucha, tú eres la que está mal y por algo te está pasando lo que te está pasando. No, recuerda que todo lo que nos pasa obrará para bien, porque tenemos un llamado, dice su palabra, obrará para bien. Todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor para cumplir algo aquí en la tierra seremos procesados, pero no preste tus oídos a las mentiras de Satanás, sino que apodérate de la identidad, porque todo lo que viví ayer, hoy puedo entender que puedo hablar de esto y ministrar a otras personas. Que Dios te bendiga y aférrate a la palabra de Dios y a su verdad.